Hola, buenos días de nuevo. Soy David Scors, jefe del grupo de Oncoinmunología de Navarra Biomed. Recordaros que este es un curso de estadística súper básica y muy fácil dirigido a los componentes del grupo de Oncoinmunología para que aprendan a analizar los datos de investigación correctamente. De todos modos, si no eres parte del grupo de Oncoinmunología, este curso es abierto y os agradecería, si os interesa estos temas, que os suscribáis pinchando en el ratoncito este que os aparece aquí a la derecha. Esta es la séptima lección y la he llamado el truco de la media. Podía haberla llamado desviación típica, pero no es un título tan atractivo como el truco de la media. Y esto es una ballena porque al final me he cansado de trabajar con elefantes enanos africanos y asiáticos y he decidido comenzar a trabajar con ballenas enanas del lago de agua dulce. Ya sé que es un poco extraño, pero bueno, nos servirá. Este es nuestro nuevo sistema experimental. Imaginémonos que esto es un lago de agua dulce y que hay ballenas enanas en este lago y somos investigadores, estamos muy interesados en esta especie de ballenas y lo primero que queremos hacer es hacer una estimación de la densidad de ballenas por metro cuadrado de la superficie del lago, metro cúbico si queréis. Entonces, como yo he colocado todas las condiciones experimentales, he puesto a toda la población de ballenas enanas del mundo en este lago y he puesto aquí los números que representan a las densidades de las ballenas distribuidas en el lago. Pero esto, las personas que llevan a cabo el estudio para estimar el número de ballenas por metro cúbico en el lago, pues no lo saben. Esto lo sabemos nosotros porque nos permite utilizar todos los datos para calcular la media poblacional, que se representa como mu. Así que sabemos que la media de toda la población de ballenas que existen en este lago son 4 ballenas por metro cúbico. Esta es la varianza poblacional, por eso es una sigma al cuadrado, y sabemos que se desvía la media poblacional 3,81 ballenas al cuadrado, digámoslo así. Y bueno, pues es una población que, como ya hemos hablado anteriormente, pues es heterogénea en su distribución en el lago. Tiene un 48% de variabilidad. ¿Por qué? Porque hay zonas pues donde no hay, por ejemplo aquí, zonas donde hay muy poquitas y otras zonas donde se concentran estas ballenas un poquito más. Pero lo importante es que nosotros conocemos los parámetros de la población de ballenas en este lago y compararemos nuestros muestreos como un estimador de estos parámetros poblacionales. Muy bien, entonces recordad que en principio no sabemos la distribución de ballenas, pero queremos averiguar la densidad de ballenas enanas por metro cuadrado del lago. Y para ello pues sacamos una barquita, comenzamos a pescar en diferentes zonas, y esto es importante, al azar, distribuidas más o menos homogéneamente en la superficie del lago, y apuntamos los resultados aquí. Entonces hacemos la primera toma y pescamos 7 ballenas en esta zona y colocamos el número ahí. A continuación 0 en esa otra zona y colocamos ese 0 ahí. A continuación 4 en esta zona, pues colocamos un 4. Ahora pescamos aquí 2, o colocamos un 2. Y ahora pues por aquí 1 y ponemos un 1. Y este es el muestreo de 5 datos del número de ballenas por zona de pesca, que más o menos pues corresponde a un metro cuadrado, más o menos. Y hemos puesto las pescas distribuidas pues homogéneamente en la superficie del lago. Vamos a estudiar los estadísticos de este muestreo de 5 tomas de pesca. Estos son los datos 7, 0, 2, 4 y 1. Y los parámetros poblacionales los vamos a colocar aquí después de que hayamos calculado los estadísticos que describen nuestra muestra de datos.
y aquí aparecen los datos. Fijaos, la media de nuestro muestreo es 2,8. O sea, no se parece en nada, es casi la mitad de la media poblacional. Esta media nosotras la conocemos secretamente, es simplemente una manera de poder comparar si nuestro muestreo es fiable. Fijaos, esta es nuestra varianza en el muestreo 7,7, es bastante mayor que la varianza poblacional, que es 7,81. Y fijaos que la variabilidad en este muestreo es del 99%, mientras que el coeficiente de variación poblacional es de un 48%, pero fijaos, esta muestra es altamente variable, con 5 datos que hemos tomado. La media de nuestro muestreo no representa la muestra. ¿Por qué? Porque tiene mucha variabilidad, e incluso más. La media de nuestro muestreo no se parece a la media de la población. No es un buen estimador esta media de la media poblacional. Es decir, si nosotros tomamos este muestreo como válido, estaremos pensando que tenemos menos ballenas por metro cuadrado de las que realmente hay. Pero, obviamente, con este coeficiente de variación jamás aceptaríamos los datos de este muestreo y esta media como representativa de nuestra muestra. La varianza tampoco se parece, es más alta, tiene mucha más variabilidad. Entonces tenemos un problema. No podríamos utilizar estadística paramétrica con estos datos, en el caso de que queramos realizar comparaciones entre diferentes poblaciones o lo que sea. Estos datos de aquí no son susceptibles de trabajar con ellos con estadística paramétrica. No podemos. Pero bueno, uno de los pescadores que hemos contratado tiene una idea realmente genial y se lo cuenta al estudiante de doctorado de turno y dice: ¿qué pasa si lo que hacemos es tomar esos 5 datos de esas 5 pescas y hacemos una media de esos datos? Y ahora utilizamos esa media como si fuera un dato, solo uno. 5 datos resumidos en una media. Y ahora hacemos 5 tomas independientes de medias y utilizamos cada toma de medias como datos. ¿Qué pasaría ahora con nuestra media y nuestra varianza? Ahora vamos a ver el experimento en acción por si no os queda claro. Este es el primer muestreo que hemos realizado al azar. Estas son las 5 zonas con los datos de ballenas que hemos capturado en cada zona. Y estos son los datos, pues la media que hemos obtenido era 2,8 si os acordáis. Hagamos un segundo muestreo al azar. He movido los circulitos más o menos alrededor, girándolos, y ahora en esta zona no pescamos nada. En esta zona 5, 4, 4 y 5. Y estos son los datos que tenemos. 0, 5, 4, 4, 5 y hacemos una media de estos 5 datos. 3,6. Ahora movemos los circulitos en otras zonas del lago y tenemos 3, 5, 4, 8 y 4 en nuestras pescas. Ponemos los datos 4, 5, 3, 8 y 4 y nos da una media de 4,8. El cuarto muestreo al azar, pues volvemos a salir con la barquita y hacemos una pesca en esta zona, otra en esta zona, otra en esta zona, otra en esta zona y otra en esta zona. Y apuntamos nuestros datos 0, 5, 4, 8, 5. Fijaos que en cada muestreo que hacemos los datos tienen mucha variabilidad. En casi todas las muestras hay algún dato con 0, algún dato con 1, con 2, pero esta variabilidad se diluye al calcular esa media. ¿Por qué? Porque estos más o menos se neutralizan con los valores más altos. En este caso 4,4. Quinto muestreo, pues hacemos por aquí.
tenemos 5, 3, 4, 4, 5 y esta es la media, 4,2. Os invito a hacer este experimento virtualmente si también queréis. Vamos ahora a comprobar los resultados, pero vamos a utilizar cada una de las medias como si fuera un dato individual, independiente. Y aquí tenemos nuestros datos de muestras. Este es el grupo de muestras. Entonces estamos tratando cada media como si fuera un dato individual. Y tenemos 2,8, 3,6, 4,8, 4,4 y 4,2. Recordemos también que tenemos los parámetros poblacionales y ahora vamos a calcular los estadísticos que definen esta muestra, pero muestra de medias, no de datos individuales, y los vamos a comparar con los parámetros de la población. Y fijaos, la media de las medias ahora es 3,96. La poblacional es 4. Es decir, hay una diferencia de 0,04. Prácticamente lo mismo. Y fijaos, la varianza de la muestra de medias es muy bajita, inferior a la varianza de la población. Y eso hace que el grupo de muestras como datos individuales, como si fueran datos individuales, tenga un coeficiente de variación bajísimo, del 19%, más bajo que el coeficiente de variación de toda la población. Pero aquí estos datos esconden dos niveles de datos. Tenemos n grande, que es el número de medias que hemos utilizado para calcular estos datos, y una n pequeñita, que es el número de datos utilizados para calcular cada media. Es decir, que todos estos datos realmente esconden 25 datos diferentes, pero los hemos tratado de una manera en la que hemos reducido drásticamente la variabilidad de los datos utilizando simplemente medias, y por lo tanto podemos concluir que esta media sí que representa a los datos de medias de nuestro muestreo porque la variabilidad es menor del 25% y más aún, es un muy buen estimador de la media poblacional. Muy buen estimador. ¿Vale? Las medias, la media de muestras y la media poblacional es que son casi idénticas. Y no lo he hecho a propósito. Esto, si queréis, podéis repetir el experimento en vuestra casa. Y la varianza de medias y el coeficiente de variación son bajísimos. Tiene muchas ventajas. Si nosotros, en vez de utilizar datos individuales, utilizamos medias como si fueran datos individuales, podemos tener una gran garantía en que vamos a tener una variabilidad muy baja y posiblemente eso nos permita utilizar test estadísticos, test paramétricos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que aparezca este resultado? Bueno, vamos a dividir la varianza poblacional entre la varianza de las medias para ver en qué factor difiere. Esta es la varianza calculada de la muestra de la muestra de medias, que es 0,61, y esta de aquí es la varianza poblacional, 3,81. Entonces vamos a dividir la varianza poblacional entre la varianza de nuestro grupo de medias. 3,81 entre 0,61 es 6,24 y se aproxima al número de datos que hemos utilizado para construir las medias. Hemos utilizado 5 datos para construir cada media y esta relación es fundamental en estadística, que si nosotros calculamos varianzas con medias, son más bajas que la varianza poblacional, en un factor que es igual al número de datos que hemos utilizado para calcular cada media. En este caso esta n sería un 5. Lo que pasa es que estos datos, como eran bajitos, pues se aproximan un poquito más alto. En vez de 5 es 6,24. No pasa nada. Pero es esta relación. La varianza poblacional es igual
a n, el número de datos que hemos utilizado para calcular medias, multiplicado por la varianza calculada de las medias. Esto al fin y al cabo es lo que hace que se nos reduzca la variabilidad. Con medias nos aproximamos más a la media poblacional y las muestras serán mucho menos variables por un factor de n. No del número de datos de nuestro muestreo, sino del número de datos con los que hemos calculado las medias. Es una cosa diferente. ¿Cómo llamamos ahora a la nueva varianza y a la nueva desviación estándar? Esto seguro que lo conocéis, al menos os sonará, pero ahora ya entendéis por qué. Cuando estamos trabajando con muestras de datos, no de medias, de datos individuales, esto se llama varianza. Pero cuando trabajamos con muestras de medias, esta varianza se llama varianza típica. Bien, la raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar cuando utilizamos muestras con datos. Pero cuando utilizamos muestras hechas de medias, la raíz cuadrada de la varianza típica se llama error típico o Standard Error of the Mean, SEM, que seguro que lo conocéis. ¿Por qué aquí me he puesto esto para no olvidarme? No te olvides de comentar el error más gordo y común en publicaciones científicas. Hay muchísimas publicaciones científicas donde se trabaja con grupos de datos individuales. Pues cogen a 20 personas y toman muestras de sangre y miden la concentración de glucosa en cada persona. Y después cogen en un grupo tratado con otra cosa y toman esos datos. Y luego cuando van y hacen la estadística y te ponen el gráfico de barras, te ponen las barras de error y te ponen SEM, Standard Error of the Mean. ¿Y eso es erróneo? No, hay que poner la desviación estándar aunque sea mayor que el Standard Error of the Mean, que el error típico. Hay mucha gente en publicaciones científicas que pone el error típico en vez de la desviación estándar simplemente porque es más pequeño y las gráficas quedan mejor. Pero es un error muy gordo. Con datos individuales hay que utilizar la desviación estándar. No va a cambiar en nada los resultados de los test estadísticos. Ahora vamos a hacer otro experimento, pero fijaos que he cambiado un poquito la distribución de las densidades de ballenas. Entonces hay muchas más ballenas concentradas en esta zona 999888 que en esta zona 001222. Esto es típico de una distribución chi cuadrado, ¿vale? Esta distribución de datos, esta población, no se distribuye normalmente. Se distribuye con una distribución chi cuadrado. Hay muchos más pesados en esta zona que ligeros. Bien. Estos son los datos poblacionales. 4,8 de media en estas condiciones, 10 de varianza y un coeficiente de variación bastante alto, 66%. Pero bueno, estos son los datos de la población con los que estamos manejándonos. Si hacéis un test estadístico de normalidad, no lo pasa. Os va a decir que estos datos no se distribuyen normalmente y en principio no podríamos utilizar test paramétricos para trabajar con este tipo de datos. Bien, pero vamos a hacer una cosa, vamos a repetir el experimento anterior, pero con este grupo de datos en estos momentos. He puesto más o menos la misma distribución de circulitos para facilitarnos el trabajo, ¿no? Si queréis podéis hacer el experimento vosotros. Y ahora tenemos este muestreo. 2, 6, 6, 9 y 8. La media, 6,2. Tomemos un segundo muestreo y ahora tenemos estos datos de aquí. 0, 5, 4, 4 y 8. 0, 5, 4, 4 y 8. Media, 4,2. Tercer muestreo. 1 que se ha tapado. 5, 4, 8 y 8. ¿Vale? Seguimos. Creo que este es el cuarto muestreo. 0, 5, 4, 8 y 8. Hacemos lo mismo. 0, 5, 4, 8 y 8. Y esta es la media. Finalmente, el quinto muestreo, pues lo movemos y tomamos estos datos de por aquí. 1, 2, 4, 4 y 8. Si veis, son bastante variables. Pero estamos tomando la media
de estos datos, 3,8. Comprobemos ahora los resultados de nuevo, pero con el grupo de medias. Aquí tenemos las medias. Fijaos, 6,2, 4,2, 5,2, 5 y 3,8. Conocemos los parámetros poblacionales porque los hemos puesto nosotros en el experimento, ¿no? Pues por cuestiones de comparación. Pero calculemos los estadísticos de este grupo de medias. Fijaos, la media de las medias es 5. La media poblacional 4,8. Es una diferencia de 0,2. Fijaos, prácticamente idéntica. Mirad la varianza, 10, 0,8, una reducción bastante importante. De nuevo, el coeficiente de variación, 48% en la población, pero se nos reduce a 19%, con lo cual concluimos que nuestra muestra es homogénea y que esta media representa al muestreo que hemos hecho y podemos utilizarlo. Tenemos estas dos n, el número de medias que hemos utilizado para calcular estos estadísticos, y la n pequeña, que es el número de datos individuales que hemos calculado para calcular las medias. Pero ya fijaos que es una situación completamente similar a la anterior y hemos partido de una distribución totalmente diferente. De nuevo, las medias son de nuevo casi idénticas, 5 y 4,8. La varianza de medias y el coeficiente de variación en nuestras muestras de medias son bajísimos, en comparación incluso con la población entera. Pero lo más importante, si ponéis estos datos y hacéis un test de normalidad, pasa el test de normalidad. ¿Y por qué? Porque independientemente de la distribución de los datos individuales de cualquier cosa que midáis, la distribución de las medias siempre es normal. Las distribuciones de medias cumplen siempre normalidad. Concluyamos. Es un doble trabajo, pero tiene doble beneficios. No es lo mismo coger y tomar, pues yo qué sé, 3 muestras de sangre de cada persona para hacer una media que tomar una muestra de sangre de cada persona. No es lo mismo. Pero merece la pena. Una distribución de muestral de medias siempre se distribuye normalmente. Siempre. Así que si trabajáis con medias como datos individuales, no hace falta ni siquiera comprobar normalidad, porque se distribuye normalmente siempre. Y en los papers, por favor, si no trabajáis con medias como datos, no pongáis Standard Error of the Mean en los gráficos, porque los referees os van a dar bien. A nosotros no, porque cuando hacemos los papers y los publicamos, pues ponemos cuidado en estas cosas. Al menos yo pongo cuidado, pero mi mensaje es para vosotros que aprendáis por qué se hacen las cosas. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis comentarios o queréis que discutamos de algún otro tema, pues me lo decís y ya está. Os recuerdo que os podéis suscribir también al canal, incluso si no sois miembros del grupo de Oncoinmunología. Muchas gracias y hasta la próxima.